Bueno, vamos a empezar. Aquí vemos los desafíos. Hay más inundaciones. Son catastróficos en todo el mundo. Aquí vemos eventos extremos a causa de cambio climático. Se ve que el Reino Unido ahora sufre clima más extremo. Vemos récord de lluvia, de vientos. Después tuvimos también sequía. El 13 de octubre fue el día con más lluvia de todos los tiempos en el Reino Unido. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos? Lo que quisiéramos proponer hoy es que hay un gran potencial para gestionar el cambio climático y promover la resiliencia. Creo que nos ayudaría a empezar pensando cómo podemos observar qué es un ecosistema de resiliencia. Lo vemos en este diagrama. Vemos una comunidad con diversidad de capas. Vemos 3 niveles arbóreos y vemos también diferentes capas de del suelo. La superficie más superficial, vemos que hay una mezcla de hojarasca, de minerales, y vemos en la parte más profunda donde se crea el petróleo y donde hay tantos minerales. La zona negra es diferente y en rojo intento destacar los micorrizomas porque son todas las raíces que absorben los nutrientes y los transportan hacia el conjunto de la planta. Las comunidades animales, herbívoros, invertebrados. En el suelo vemos muchísimos microorganismos, hongos y esas funciones lo que hacen es alimentarse de carbono. Comparemos ese ecosistema diverso en la izquierda con un monocultivo, vemos diferencias enormes. Vemos una diversidad más bien precaria, vemos que no hay tanta variedad en las diferentes capas, las raíces son superficiales, no hay micorrizoma, no vemos grandes animales, la calidad del suelo, la calidad biológica del suelo es pobre, así como su estructura. Y vemos en la parte superior que incluso la parte más superficial de la tierra, ese humus, vemos que no hay mucha actividad ahí. Por tanto, no hay tantos nutrientes. Vamos a ver cuál es la calidad del humus de la superficie del suelo, porque es un indicador muy adecuado para evaluar esa calidad. ¿Cuál es el problema actual de la tierra de cultivo? Vemos que está compactada la parte superior y cuando llueve, por eso esa compactación impide que se absorba el agua y esa capa tan compactada hace que se sature. Y en esta situación
veríamos clarísimamente cuáles son los beneficios de tener árboles. Un árbol favorece la absorción del agua por parte del suelo. La absorción sería un 70% mayor, así como los nutrientes que se generarían. Además, en las raíces en la tierra también proporcionan un tipo de capas que favorecen la absorción del agua. Veamos qué pasa cuando estamos en una ladera. Si utilizamos los árboles en zonas donde hay cursos de agua, podemos utilizarlos como una barrera amortiguadora. Otro de los beneficios de tener árboles es que mitiga el efecto de los vendavales. En la fotografía del norte, de la parte superior de la derecha, vemos los vientos del este del Reino Unido. Y en la parte inferior vemos Estados Unidos. Son imágenes de la página web. Hablemos de las raíces de los árboles. Pueden ser gigantescas. En la parte izquierda tenemos las raíces del árbol de kiwi de Nueva Zelanda. Vemos el hombre a la derecha, que parece comparativamente muy pequeño. Estas raíces consiguen llegar a una gran profundidad. Pero en realidad en los monocultivos vemos que no llegan a más de un par de metros. En la fotografía de la derecha vemos el alcance de las raíces del árbol del manzano. Y eso implica una mayor capacidad de absorber agua y nutrientes para alimentar la planta, y es un proceso altísimamente beneficioso que se determinaría como la elevación hidráulica. Los árboles absorben el agua de la tierra y son ellos mismos, por sí mismos, un contenedor de agua, por así decirlo. Ese agua se redistribuye a la zona de las raíces. Por tanto, es muy beneficioso contemplar cultivos mixtos de ciertas plantas con árboles. Si los árboles se plantan demasiado juntos, vemos el efecto del monocultivo y únicamente una especie. ¿Qué pasa con el policultivo? ¿Qué beneficios propone? Pues hay más salud del medio ambiente. Es una práctica muy extendida en todo el mundo. Y lo primero es el rendimiento. Hay más cosechas para cada parcela. Hay una resiliencia económica porque hay biodiversidad. Existe el proceso de secuestración de carbono y vemos que hay un ciclo de nutrientes. Vemos aquí fotografías del cultivo combinado de mango y arroz en India, y en China vemos maíz, cacahuete y manzana. Y de esa manera se compensa una situación anteriormente degradada. Tradicionalmente y en múltiples zonas del mundo, la
silvicultura se combina con la ganadería. Es importante porque los nutrientes retornan a la tierra y las plantas proporcionan alimento saludable al ganado, para los rumiantes sobre todo. Eso es lo que se realizaba al principio del siglo pasado. Se habla sobre todo de leguminosas porque son muy nutritivos. Hay otros elementos que pueden favorecer tanto la salud animal como la salud del territorio. El arbusto del emu en Australia reduce el metano que genera el ganado vacuno, los rumiantes. Lo que sintetizaría de mi charla es que el cambio climático en todo el mundo está empeorando las condiciones extremas de tiempo y las está volviendo menos predecibles. La utilización estratégica de los árboles puede ayudar a gestionar los impactos de la sequía y las inundaciones y mejorar la salud del suelo. En espacios húmedos, los árboles absorben el agua de lluvia y alimentan el suelo con ella y evitan la erosión, proporcionan nutrientes en un entorno seco, reducen el impacto del viento, entre otras cosas. Muchísimas gracias por escucharme. ¡Feliz Año Nuevo! Muchísimas gracias, Jennifer. Ha sido precioso. Hay muchísimas preguntas por parte de nuestro público, pero esperaremos a más tarde, las agruparemos y ahora pasamos a nuestro segundo ponente, que es Stephen Briggs. Viene de Abacus Agriculture Limited y pertenece a la comunidad de agricultores, a la comunidad agropecuaria. Y su granja de 125 hectáreas la ha estado reconvirtiendo gracias a un uso más inteligente estratégico de los árboles y nos va a ofrecer una perspectiva global del impacto de este cambio, el impacto a largo plazo de este cambio en su terreno. Adelante, Stephen. Muchísimas gracias, Lidia. Espero bien pronto poderles compartir mi pantalla y que aparezca la presentación. ¿Ven? No, todavía no. ¿Podrías, por favor, asegurarte de que el PowerPoint no está minimizado? Porque ahora no está maximizada la pantalla. Ahí estamos, eso es. Nos veo, pero no importa. Buenas tardes a todo el mundo. Aquí estoy, soy Stephen Bridge y soy agricultor en el Reino Unido y quiero hablarles de la experiencia con la silvicultura. Cómo gestionamos los bosques y cuáles qué estudios hemos llevado a cabo. Los últimos 30 años hemos sido certificados como productor agroecológico y tenemos 280 hectáreas. Hay una parte que alquilamos de este terreno. Y una buena parte de este terreno presentaba un estado bastante degradado. No había ningún tipo de zona arbórea
Y parece ser que los colonos holandeses desecaron este territorio allá por el siglo XVII. Una forma para minimizar la degradación de esta zona es intentar que haya una multifuncionalidad del uso del terreno, una diversidad de cosechas, proteger y cuidar el suelo y fomentar la biodiversidad. Hace 20 años empezamos y estudié en todo el mundo este tipo de técnica y como ya se ha mencionado, hay un efecto clarísimo de reducción del efecto del viento, previene la evaporación y la pérdida de agua de las cosechas, además también mejora el que sería el drenado y genera también un microclima. Queríamos inyectar resiliencia en el sistema, más que tener demasiada agua o no suficiente. En el 2019 plantamos 125 hectáreas con 85 árboles por hectárea. ¿Y qué limitaciones encontramos? Pues que el alquiler de la tierra, la renta de la tierra era durante 15 años. Las características de la tierra debían mantenerse dentro del marco de la PAC y no teníamos muchísimo apoyo financiero, la rentabilidad era también un desafío y no existía nada para el ganado. Cuando instauramos este sistema, los 85 árboles por hectárea, con 3 metros entre cada árbol, con 27 metros entre cada línea, 3 metros de zona de flores polinizables y de esa manera había un entorno floral que facilitaba la polinización. Otros desafíos eran la seguridad. Tuvimos que reubicar algunos árboles y generar las vallas. Tuvimos problemas con el clima del otoño y la primavera. Había problemas también con las liebres. Y otros animales. Así que lo que decidimos es plantar cañas de bambú para que no se posaran en los árboles jóvenes, dañándolos así. Esto ya es una fotografía de 8 o 9 años más tarde. Como ven, los árboles están de maravilla y ahí vemos una de las primeras cosechas de manzano. ¿Cómo lo hicimos? Pues es un poco como controlar el tráfico. Teníamos maquinaria adecuada. Y siempre la utilizábamos en los mismos espacios para poder minimizar la compactación de la tierra con estas máquinas. Más tarde vimos otra cosecha. Resultado de este sistema agroforestal. Queremos integrar más diversidad en este sistema, no solamente más árboles, sino es que los árboles en sí mismos ya son también alimento y cosecha, pero quisiéramos pensar en un sistema multinivel.
de manera que aprovechemos también el sol al máximo. Es importante también el ritual totalmente imprescindible de podar las raíces, de manera que las raíces no compitan en las mismas zonas. En la naturaleza, las plantas no compiten entre ellas porque son diferentes. En la última década hemos estado estudiando la biodiversidad y la calidad del suelo, del terreno, y hemos visto todos los beneficios que genera, desde llegada de más insectos, de más aves, organismos beneficiosos de todo tipo, y los organismos perjudiciales desaparecen o se reduce su presencia, con lo cual se reduce también el riesgo de plagas. Desde una óptica muy práctica, lo que hemos visto es una resiliencia a los temporales. Aquí vemos avena. Hubo un gran temporal que generó una destrucción y una pérdida del 20% del grano en los campos abiertos. Pero en nuestra zona un 10% solamente, debido a que teníamos esta protección contra el viento proporcionada por los árboles y, por tanto, nuestra pérdida se redujo a la mitad. Tuvimos últimamente, el año pasado, el invierno más húmedo en 30 años, pero vemos que la cosecha es mucho más alta, mucho más abundante. Y creemos que eso tiene que ver que en invierno, que fue muy húmedo, el terreno pudo drenar ese exceso de agua, de manera que tuvo agua para el verano. Así que eso fue gracias a la acción de los árboles. Está funcionando muy bien, hace ya más de 10 años que lo utilizamos, es rentable y durante todo este tiempo además hemos visto que se ha aumentado la calidad de nuestro terreno y la calidad del suelo, y hay más resiliencia contra los cambios del clima. Hay secuestración de carbono. La Universidad de Reading también corrobora este proceso de secuestro de carbono, y los resultados preliminares realmente corroboran el hecho de que el carbono este proceso de secuestro del carbono mejora la calidad del suelo y la posibilidad de luchar y de enfrentar el cambio climático a nivel regional y nacional. Los árboles utilizan distintos espacios y podríamos si nos pusiéramos en serio, transformar el 72% del terreno cultivable del Reino Unido en zonas agroforestales. Por todo lo que hablábamos de la calidad de nutrientes, la rentabilidad, la mejoría en la calidad del suelo y la mejora de la resiliencia del sistema a largo plazo. También el aprovechamiento de la luz solar, el agua también. Creo que realmente
este tipo de técnica es el futuro, es una técnica de inteligente para mejorar la calidad del suelo y la resiliencia. Gracias. Quiero hacer una pregunta que tiene que ver con las ponencias. Hablando de Marysen, de Mizorras. Bueno, en términos de micorrizas, ¿cómo se puede tener más información como agricultor? Bueno, yo también soy científico de tierras, yo tengo más pericia. Usamos laboratorios comerciales para ver esas poblaciones de micorrizas, para ver cuáles son las poblaciones en todos los paseos del sistema agroforestal. Vemos más micorrizas cerca de las filas de árboles. Así no se trastorna. Incluso un aumento parcial da un reservatorio de resiliencia y eso ayuda a las otras micorrizas. Tenemos muchas preguntas, pero voy a seguir con la intención individual, o sea, inicial, de hacer las preguntas al final. Gracias por la aportación. Ahora, Phil Jarvis, último ponente del proyecto Allison. Es encargado de agricultura, también en una organización de preservación de fauna. Tiene una granja en Leicester, más de 300 hectáreas, hay agricultura y también pasto de animales. Es un enfoque respetuoso al medio ambiente, trabaja con mejorías medioambientales y también es presidente de Foro Medioambiental en FU. Es como una mezcla, es catedrático y también es agricultor. Un ponente muy útil para esta sesión. Le paso la palabra a Phil. ¿Se ve la pantalla entera? Sí, sí, se ve. Adelante. Bueno, gracias por la introducción. Voy a ver como una visión holística. ¿Cuál es la conexión entre esas cosas? En el paisaje existe un término de la agricultura regenerativa. ¿Cómo se define eso? De varias formas. Existe un proceso y un resultado. Y todo va junto. Creo que hay que enfocar los hábitats en términos humanos, fauna, bosques antiguos, ambientes del sector vivo. La protección contra el sol, el viento, la lluvia, les conviene a los animales. Si no usan energía para calentarse, mantenerse caliente, no sentir el frío, entonces tienen más energía para otras cosas. Voy a hablar un poco sobre este enfoque mezclado en el proyecto Alertón. Cultivo, el suelo, animales y pastos, diversidad y raíces. Ya se ha hablado de esto. Debemos pensar en el camino hacia adelante. Se va a cambiar la agricultura un poco. Debemos restablecer ciertos principios antiguos para trabajar con la naturaleza. Hay que hablar también de la producción de alimentos. Es necesario. Antes o después se va a hablar de eso. Hablamos de varios mercados.
¿Hacen falta un comercio organizado o necesitamos mercados locales mejores? Productos de los campos para cuidar del medio ambiente. Volveremos a esto. Cultivamos de forma reducida. Queremos no mezclar demasiado el suelo. Con campos pequeños y también cultivos de cobertura. Queremos hábitats con varios cultivos. A veces no todo funciona. Había 4 o 5 personas, un poco de avena, algunas verduras, otras cosas no salían bien. Hace falta tener una cubierta vegetal. Así fomenta el cultivo de alimentos. Aquí vemos cómo está ahora. Cuando llueve mucho, vamos llegando a la primavera. Bueno, vendrán ovejas a comer todo esto dentro de poco. Creo que mi tierra está bien protegida. Hay biomasa. Te hablo mucho de las raíces, pero sí tenemos eso también en mis campos. Hace falta una visión holística de la granja. Tenemos también secciones tradicionales. ah, Hay vacas de South Devon cerca y hay ovejas. Vemos aquí unos bosques. Un bosque lleva 70 años, otro lleva 20 años. Cerca de nosotros vemos mucha diversidad de cerezo, alerce, fresno. Tenemos, sí, una enfermedad de ash, de fresno, pero podemos con eso. Dejamos como insectos, hongos y también pájaros. Los setos vivos son importantes también. Podemos mejorar, por ejemplo, nuestros setos vivos. Dejar más, fomentar la diversidad, dejarlos ampliar. Así son como corredores de fauna en la granja. Tenemos un experimento aquí. Es un enfoque regenerativo. En términos de árboles, sí, pero no solo eso. Aquí vemos tejo que lleva décadas. Y aquí delante son árboles que llevan, bueno, como 70 años, coníferos. Existen como 10 especies allí, más diversidad. Hace 25 años, igual podríamos haber plantado más nogales o árboles de frutas. Conviene usar estas líneas herbales. Por ejemplo, damos sauce a, a las ovejas, el cobalto y zinc y otros minerales están allí dentro. Así bajamos las emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a sacar resultados dentro de poco. Es interesante saber si algunas cosas que cultivamos en la granja nos pueden ayudar con algunos asuntos de la ganadería. Así se tiene una dieta más variada, más saludable para las ovejas en la granja. La diversidad también es importante. Pongo esa transparencia porque tenemos unos planes para el futuro. Igual vamos a tener árboles en medio, entre esas franjas, como de fruta, árboles frutales, con varias flores también. Usamos muchísimas semillas diferentes. Allí tenemos varios tipos de pájaro, pinzones, entre otros. Existe mucho potencial. Está dirigida hacia el sur. Aquí vamos a la agroforestería. Tenemos como 5 hectáreas de esto.
Enfocamos la infiltración de agua. ¿Durante cuánto tiempo es productivo para los animales? ¿Y cuánto se tarda para tener un poco de sombra allí y también cómo funciona con las lombrices? Tenemos otro punto de vista. Pensamos también en el paisaje y también ah, la agrosilvicultura tiene otros propósitos. Por ejemplo, senderos para paseos. Vamos a hablar más de esto en los comentarios. A veces la gestión para nosotros es difícil. Tenemos problemas con los árboles. Si queremos gestionar todo, bueno, no son solo los pájaros que llegan, a veces las ovejas comen también los árboles. Tenemos que dejar un espacio para esos árboles nuevos también. Aquí vemos la vista aérea de una sección. Queremos llegar a un cero neto de dióxido de carbono. Bueno, desechos vivos, cobertura vegetal, alimentos también, pero podemos cultivar varias cosas. Puede ser una solución para los problemas de los que habló Jenny en términos climáticos. Aquí vemos varios árboles diferentes plantados en puntos diferentes. Los árboles maduros en nuestro paisaje, por ejemplo, los fresnos y también sicomoros. Bueno, tenemos mucha diversidad, de hecho. Eso ayuda con ese medio ambiente. En términos de agroforestía, existe el esquema de pago básico del gobierno. Hay que investigar eso. Hay que plantar el árbol adecuado en el sitio adecuado. Si no tiene mucho valor medioambiental, bueno, puede ser un buen lugar, pero igual existen aspectos históricos o también campos tradicionales. Eso lo cambia. Y también la protección de árboles, cómo eso puede ser sostenible. ¿Hay que usar plásticos o no? Y también vamos a enfocar las frutas y frutos secos. Bueno, esta es una visión muy rápida, muy resumida de la agroforestería que hacemos y nuestra forma de pensar. Paso la palabra a Lidia. Muy bien. Gracias, Phil. Enhorabuena a nuestros ponentes por llegar a tiempo y acabar a tiempo. Tenemos muchísimas preguntas. Les recuerdo a todos que tenemos como 15 minutos ahora, pero podemos también tener una reunión de Zoom después también. Bueno, ahora quiero salir de casa a visitar estos lugares. Me ha emocionado. Pero bueno, existen desafíos también. En cuanto a esos cultivos de agroforestía, y los paquetes de cuidados de árboles son muy accesibles para los agricultores. Existen subvenciones de gobierno para fomentar la diversidad de árboles para los agricultores. Phil ha hablado un poco de eso. Puedes dar la palabra a usted primero y después tendremos más comentarios. Bueno, sí, dije algo también en la sala de chat aquí. Existen sí algunos esquemas de subvenciones, también a nivel local. Trabajamos con esto con la municipalidad allí en Leicester.
También compensación de carbono. Existen, sí, incentivos para matorrales y otros hábitats. Existen hasta 50 millones de libras. Ayuda mucho si uno lo consigue, pero existe competición para conseguir esa subvención. Sí, en Internet hay buenos materiales sobre la agroforestería y para la agroecología también hacen falta como estudios de caso. En términos de subvenciones y financiación, esta es la situación ahora. El dinero del gobierno a través del Forestry Commission hay que ser de baja densidad para ser elegible. DEFRA da subvenciones para estudios y vamos a ver cómo la agroforestería puede llegar al programa para trabajar con los olmos. La agricultura y la silvicultura, ah, bueno, es como una separación y la agroforestería está como en medio, entre dos aguas. Y a veces es difícil así conseguir subvenciones. En otras partes de Europa existen más, y del mundo, existe más financiación directa. Hablo de la agroecología. Sí, existen hojas informativas en la página web de agroecología. También hay ayudas del gobierno. Una segunda pregunta, una pregunta trágica, de hecho. Hace unos años empecé a introducir especies variadas en mi zona de alerces. Hubo mucho vandalismo. Hay un sendero en medio. ¿Cómo se puede lidiar con los seres humanos? Hice mucha inversión en, en estos árboles jóvenes. Lo siento mucho. Phil habló un poco de eso en el chat. Tenían varias ideas. Paso la palabra igual a usted de nuevo, porque empezó a responder esa pregunta y luego oímos de los otros ponentes. Bueno, sí, yo no sé los detalles de este caso. A veces uno crea un camino y eso causa problemas. A veces se puede poner como una tabla con información para explicar am, lo que uno está haciendo. Si es un camino público oficial, no se puede cerrar, claro. Pero puede ser complicado cambiar la ruta de un sendero público. A veces, si el camino alternativo tiene buena vista, es una opción. También se puede usar voluntarios para explicar lo que se está haciendo, el entendimiento que los que tal vez quieren hacer vandalismo. Y también debemos fomentar la conciencia de lo que estamos haciendo. Como agricultores queremos dar la bienvenida a la persona, a esas personas, pero queremos también que estas personas sean responsables. En nuestro sitio aumentamos la diversidad y les avisamos a las personas lo que estamos haciendo con tablas informativas. Steven, yo creo que ha dicho que ha perdido algunos árboles al principio. ¿Quiere comentar? Los seres humanos son lo que son. Si no les gusta algo, pues algo hacen algo negativo. Hemos perdido ciertos árboles porque querían un hoyo en la tierra en vez de eso. Bueno, se puede ser proactivo, explicar un poco lo que se está haciendo. Jenny, ¿algo que añadir? Creo que las personas valorizan más esas cosas cuando se les educa más, como todo en el mundo natural. Debemos hablar más de la educación. ¿Por qué esas personas no valorizaban esos árboles? Una breve pregunta.
Los árboles hacen competencia con otros cultivos para los nutrientes. Creo que ya se ha hablado de esto un poco. Empiezo con Jenny. La competición para nutrientes. En cualquier comunidad de plantas, que sea monocultura o una cultura más diversa, siempre existe esa competición. Pero cada elemento de una comunidad tiene un papel que desempeñar. Comparten recursos si no están bajo estrés. Phil estaba hablando del árbol adecuado en el lugar adecuado. Si algo no encaja en un lugar, pues que no se ponga allí. ¿Cómo es la ecología? ¿Se puede podar y repodar? Bueno, yo creo que hay que entender lo complicado que son estos sistemas. Así es más interesante. Al hablar con Steven o Phil, piensan mucho en las complicaciones y se animan. Se les ve en la cara. Es increíble entender cómo los elementos de la naturaleza encajan. Quiero añadir algo. En nuestra experiencia, pensamos mucho las cosas. Queríamos mezclar anuales y perennes y no hacen competición en el mismo lugar al mismo tiempo para los mismos recursos. Es una elección deliberada para que no haya competición en el mismo lugar al mismo tiempo. Y muchas veces se poda el dosel arbóreo para que haya relaciones positivas y no tan antagónicas. Aparte de eso, hay que tener presente esto. La asociación con las micorrizas facilita el acceso a los componentes minerales para varios sistemas. Bueno, añadí nitrógeno a mi cultivo. ¿Van a coger ese nitrógeno o no? Bueno, el cobalto del sauce llega a la dieta de mis ovejas. Están acumulando algo que puede ser positivo. Es bastante positivo. Existen factores en pro y en contra. La diversidad ayuda mucho con los problemas que puedan surgir. Efectivamente, algo que tiene algo que ver. Y las sombras, y la sombra para las plantas que crezcan al lado de los árboles. Steven, primero. Bueno, los agricultores muchas veces dicen que no, al norte de un bosque no crece nada. Son árboles que miden 20 metros. Y bueno, sí, nuestros sistemas de agroforestería quieren minimizar esa competencia. Tenemos líneas de árboles de norte a sur. El sol va del este al oeste. Y también escogemos árboles no tan altos, porque así no echan tanta sombra. Podamos las raíces y también el dosel arbóreo. Así minimizamos la sombra. Muchas veces dicen que no, al norte de un bosque no crece nada. Pero no se ha gestionado ese árbol, se ha dejado 50 años. Y bueno, tiene mucha raíz, tiene un dosel arbóreo enorme y no se puede hacer competición con eso. Hay que gestionar bien eso y tener un sistema. Efectivamente, Phil. No, creo que queda bien dicho. A veces, si hay zonas no muy productivas al norte de árboles, se puede usar otros hábitats. Por ejemplo, con depredadores. Por ejemplo, se puede poner flores silvestres.
También existe la idea del paisaje multifuncional. Existe más presión sobre nuestra forma de cultivar las cosas y puede ser una opción atractiva también para los esquemas del futuro. Eso es. Bueno, una pregunta larga. ¿Alguien sabe cuál es el fruto seco británico más en demanda? Quiero cultivar eso igual al mismo estilo que ustedes. ¿Qué recomendarían? ¿Cuál sería una buena opción? Bueno, yo no soy experto en eso. Bueno, ¿qué es lo que yo he oído? Árboles de frutos secos. Bueno, eso sí que se ha hecho. Nuez, almendra y también ah, maz, también tuercas. Bueno, varios tipos y muchas veces las castañas o sea, los castaños se cultivan por otros motivos y no solo para la castaña. Queremos algo adecuado para este clima. Un punto que quiero hacer es esto. Es cuestión de colaboración. Igual se puede hacer un grupo de comercialización, existen grupos locales, tal vez haya un terreno grande con mucha biodiversidad y una gran habilidad de comercialización de productos y mucha pericia. Puede ser o los agricultores o los hijos o amigos, y así hay prominencia local. Igual la palabra Steven en cuestiones de variedad. Phil, bueno, sí, aparte de eso, también avellana y también pecanos y pacanas. Y bueno, el fruto, y también se puede hacer aceite o harina, y son fuentes de proteína que serán cada vez más importantes para leguminosas, para frutos secos. Si alguien tiene un poco más tiempo, si puede esperar un poco más tiempo, porque esos árboles no crecen muy rápido, es una opción como parte de un sistema agroforestal. Aparte de los avellanos, crecen muy rápido, yo creo. Otra pregunta aquí. La regeneración natural, ¿qué opinan? Todo el mundo ha hablado de iniciativas, pero la regeneración natural, establecer cobertura de árboles. Phil, quiero empezar con un proyecto en los marjales. Jenny, bueno, bosques regenerados se han estudiado mucho desde un punto de vista académico. Se ha demostrado que se puede restablecer bosque tradicional y se genera una diversidad, pero eso toma su tiempo. Hay que pasar por el dolor. Habrá muchas zarzas por el camino, eso duele, claro. ¿A dónde uno quiere llegar? ¿Cuánto uno se tiene mucha prisa? Igual se pregunta esto, ¿qué se puede hacer para fomentar esa regeneración natural desde cero? Solo se me ocurre esto. Bueno, los herbívoros, ¿cómo se les puede impedir? Aquí, en las montañas, se pone cercas. Bueno, se excluye los ciervos. De esa forma, los arbolitos sobreviven. Bueno, las vallas, las cercas ayudan. Si son zonas muy mojadas,
hay que pensar en cuáles son las especies adecuadas. Muchos árboles no van a crecer bien allí. Hay que enfocar algún sistema natural, algún ecosistema natural en una zona encharcada. Se puede leer mucho sobre esto, a ver cuál es el patrimonio de la forestería en este país. En este país y en otros. Bueno, cerca de los ríos, ¿qué es lo que crece bien? Por ejemplo, el aliso, que capta mucho nitrógeno y crecen en estas zonas encharcadas. Se ha perdido muchos conocimientos y se puede usar esos conocimientos en estos paisajes multiusos, como decía Phil. Phil, igual sabe mucho sobre ese asunto. Tradicionalmente en esas zonas han sido sauce y también chopo. También aliso, sauce, pino. Y sobre todo con el aliso, hay que gestionarlo muy bien. Si no, uno tiene muchos árboles pequeños y pocos árboles muy fuertes. Un poco de variedad está bien, pero puede ser un recurso también para leños. Se puede abrir un poco una zona despejada. También se puede ver como el manual de agroforestería, saldrá un nuevo manual, probablemente sobre agroecología. Vamos a enfocar justo este asunto. ¿Cuál es el árbol para qué lugar? Y como encaja, ahí lo vemos. Ahí, mi amigo lo tiene en la pantalla. Gracias, Steven. Siempre tengo ese libro a mano. Gracias a nuestros ponentes. No hemos hablado de todo, no hemos respondido a todas las preguntas. Nos queda un minuto. Si se quiere hablar más con los ponentes, tenemos un enlace de Zoom que creo que se ha compartido. Vamos a la otra sala. De esa forma se puede hacer unas preguntas más específicas, cara a cara, personalmente, con nuestro panel. Gracias a nuestros panelistas. Me ha encantado esta sesión. Me hace mucha ilusión oír más durante este congreso. Gracias, gracias.